Buenos días, hoy vamos a comenzar con el tema de la unidad número uno que lleva por título Introducción a la biomasa. Los temas que vamos a tratar, bueno, en estos momentos sería lo que son fuentes energéticas para el planeta. Es decir, o intentamos responder la pregunta de dónde consigue la energía nuestro planeta, no nuestro planeta Tierra. Ok, partiendo del concepto de energía que miramos tal vez en termodinámica, que decía algo así que la energía es todo aquello que se necesita para producir un trabajo, que es el concepto muy básico de la licenciatura. Energía, les voy a pasar un concepto de energía tal vez un poquito extraño. Resulta que ese otro concepto tiene que ver con la palabra realidad. Entonces, por realidad entendemos todo eso que nos rodea a nosotros, ¿no? Lo que es todo nuestro entorno. Y se dice que la realidad no es otra cosa que un binomio. La realidad es la conformación, desde un punto de vista de ingeniería, la realidad es la conformación de lo que es masa y energía. Si nosotros no tenemos como tal energía, no existe la realidad. Y viceversa, si nosotros no tenemos materia, la realidad no es posible. En pocas palabras, sí, la energía desde un punto de vista muy básico es la capacidad que necesita un cuerpo para realizar un trabajo. Pero la energía es lo que promueve, o vamos a decirlo así, la fuerza impulsora de la materia para que se den todos los procesos que nosotros conocemos y que nosotros tengamos tanto vida como lo que es la realidad. Es un punto así como que muy general y muy filosófico. Entonces, ¿de dónde sacamos o de dónde obtiene el planeta la energía como la conocemos? Bueno, el planeta obtiene la energía de tres puntos importantes. Entonces vamos a poner aquí. La primera parte de la que obtiene energía del planeta sería, o la primera clasificación sería de procesos gravitacionales. Por ejemplo, voy a poner aquí mm, procesos gravitacionales. Y esos procesos, o esta fuente de energía, tiene que ver con los movimientos del planeta. Entonces, el movimiento, ya sea que ese movimiento sea alrededor del Sol o que sean movimientos de cuerpos celestes en torno a la Tierra, como en el caso de lo que sería la Luna, ¿no? Ok, este tipo de procesos se tiene más o menos un estimado de que aproximadamente la Tierra obtiene lo siguiente, algo así como 3 por 10 a la 12 watts, o lo que sería su equivalente a terawatts, que sería 3 terawatts, eh, terawatts de energía provenientes de ese proceso, vamos a decirlo así. Entonces, ¿y cómo es posible o a dónde se canaliza toda esta energía? Bueno, podríamos decir que se canaliza o que se manifiesta, vamos a decirlo así. La energía tiene una manifestación en la materia desde un punto de vista de olas o también en el mar. La energía que nosotros podemos obtener de las olas, de la maremotriz, por decirlo así, del tipo de esa energía, se considera o se estima en 3 terawatts. Y esa proviene de energía de movimientos del planeta, ¿no? Ok, entonces esta energía que se encuentra aquí, vamos a considerar un diagrama. Ahora vamos a poner por acá. Y vamos a ver, o lo vamos a sumar a un balance general. Ese sería un punto de la parte energética. Ok, esa sería nuestra primera fuente de energía del planeta. La segunda fuente, bueno, si esta es una fuente gravitacional, podríamos considerar que es externa y nosotros necesitamos una fuente interna. Entonces, para el caso interno, podríamos decir, la otra fuente es geotérmica. Es geotérmica, entonces entendemos que esta energía proviene del núcleo.
y al momento de provenir del núcleo se estima también que es una energía interna. El valor sigue siendo el mismo, que son 3 por 10 a la 12 watts, que se estima en 3 terawatts, ¿no? Vamos a borrarlo aquí, vamos a considerar. Y la manera en cómo se puede manifestar esta energía la vamos a considerar simplemente como calor. Una energía del tipo calorífica normalmente se utiliza en una planta para aprovechamiento de vapor con una turbina y generar electricidad, ¿no? Ok. Ahora vamos a ver la tercera fuente del planeta que vamos a considerarlo como externo. Vamos a ponerla aquí, que esto es, podríamos decir, esto es externo. Externo. Esto es interno, el tipo de fuente. Y luego tendríamos la siguiente fuente que, no sé si se lo van imaginando, pero esta también va a ser externo. En este caso sí. Esa fuente la vamos a simplemente denominar como radiación solar. Como tal, ¿no? Esa radiación solar tenemos el cuerpo celeste que sería el Sol. Está mandando una cierta cantidad de energía hacia el planeta. Y hay una cantidad de energía que el planeta va a absorber y hay una cantidad de energía que el planeta va a reflejar. En este caso podríamos decirlo como que el planeta no es capaz de absorber toda la energía que le manda el Sol. Una parte la absorbe, la otra la va a reflejar. La cantidad que absorbe se estima en aproximadamente 1.2 por 10 a la 5. Miento, aquí me equivoqué. Vamos a poner aquí en esta parte. Vamos a borrar todo esto. Todo eso que se encuentra aquí es 3 por 10 a la 12 terawatts. Con toda la unidad, esos son terawatts. 3 por 10 a la 12 terawatts. A ver, entonces serían 3 terawatts. A ver, disculpen porque estoy aquí haciendo una regadera. Para los procesos gravitacionales son 3 terawatts como tales. Para los procesos geotérmicos también aquí son 30 terawatts. Y ahora sí, la radiación solar que absorbe el planeta es 1.5 por 10 a la 5 terawatts. Eso es la energía total que absorbe el planeta. Entonces podríamos aquí de entrada. La radiación solar, bueno, de la radiación solar que entra también tenemos una reflejada por el planeta. Entonces el planeta no está aprovechando una cantidad que se estima en 5.4 por 10 a la 4 terawatts. Esta energía no es aprovechable. Pues así como tal, ¿no? Ahora, una vez que esta energía, los 1.2 por 10 a la 5, entra en el planeta Tierra, entonces esta se distribuye, algunas se reflejan en la misma atmósfera, algunas se pierden por lo que se llama radiación de difusión ya en el planeta, y la misma energía se empieza a dispersar en distintos procesos. Entonces podríamos decir aquí que se empieza a subdividir. Vamos a ponerle aquí todas las salidas que va teniendo. Sería la primera, van a ser en procesos fotosintéticos. La primera parte de energía en la que se subdivide. La siguiente podríamos también indicar, vamos a hacer esta línea más larga y vamos a poner otra línea aquí, y diríamos que se utiliza en procesos de energía cinética. Procesos de energía cinética.
La siguiente parte, la siguiente división, se considera que es energía potencial. Energía potencial o energía como calor latente. Energía como calor caliente y podríamos poner como finalmente, aquí está, en calor sensible. Ok, ¿cómo se subdivide entonces estos 1.2 por 10 a la 5 terawatts? Se estima o aproximadamente que para procesos fotosintéticos se van a ir 30 terawatts a esta parte. Para procesos de energía cinética se van a distribuir como 3 por 10 a la 12, a la 2, perdón, terawatts. 4 por 10 a la 4 terawatts se van a ir a la parte de energía potencial. Y finalmente 8 por 10 a la 4 terawatts se van a distribuir como calor sensible. Ahora, todas estas fuentes de energía se van a sumar y es lo que nos van a dar la energía disponible en el planeta. Vamos a ponerlo aquí. A ver, ahí está. Ok, entonces vamos a ver. De este apartado, podríamos decir que de las olas, nosotros podemos aprovechar energía mareomotriz. De la parte de calor interno, podemos aprovechar energía geotérmica, nuevamente. Luego vamos a considerar de aquellos procesos fotosintéticos, ¿qué es lo que puede aprovechar de energía de esos procesos fotosintéticos? Ahí va, biocombustibles. De energía cinética se considera que lo del aprovechamiento va en energía eólica. ¿Qué es lo que se mueve en el planeta? El viento, energía eólica como tal. De energía potencial, lo que yo podría aprovechar sería energía hidráulica. Hidráulica. Y finalmente, para aquella energía que viene del calor sensible, yo puedo obtener algunos aprovechamientos. Es como tal, el concepto le llama energía solar. Energía solar. O, bueno, vamos a ponerlo como radiación, irradiación solar. Irradiación solar. Calentamiento. Y energía térmica. Una vez que se aprovechan o que llega toda esta energía al planeta, este también la tiene que liberar. Es decir, recordemos en las clases de termodinámica o de física química que se miró en la licenciatura, la energía en un balance muy simplificado sin reacción química y sin acumulación en el sistema, la energía que entra tiene que salir de alguna manera. Entonces, ¿hacia dónde se dirige esta energía? Se dirige pues, simplemente al espacio. Entonces, toda esta energía que llega al planeta, el planeta la tiene que liberar y la libera en forma de radiación infrarroja. Entonces, radiación infrarroja, a ver, infrarroja al espacio. Y esta es la manera en cómo termina el balance de energía en el planeta. Tenemos tanto entradas
internas como externas, y todo esto de alguna manera se tiene que liberar. Entonces recordemos que dice la primera ley de termodinámica marca que la materia no sé qué se destruye, solo se transforma, el principio de conservación de materia y energía, y nos dice que la materia en el universo es constante, eso incluye nuestro planeta, y la energía en el universo también debe ser constante, eso incluye también a nuestro planeta. Así que toda la energía que se utiliza no desaparece, se transforma a alguna otra forma y se libera hacia algún lado, ¿no? Todo proceso debe tener un sumidero y en alguna parte tiene que ir a parar todo, que en este caso sería la parte infrarroja. Eso corresponde a lo que es el tema de dónde obtiene el planeta nuestra energía, o la energía que nosotros utilizamos. Por ejemplo, si yo quisiera incluir, vamos a llamarlo así, un proceso, por ejemplo, ¿dónde queda aquí los combustibles fósiles? Combustibles fósiles. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Dónde pueden ver en este diagrama que podrían quedarse los combustibles fósiles? Podría ser, no se puso en el mar, no es por calor térmico, podría ser procesos fotosintéticos, calor sensible. ¿De dónde viene? Bueno, recordemos que el combustible fósil es una mezcla de muchos compuestos orgánicos que han estado en descomposición y en reacción química constante a lo largo de millones de años. Quiere decir que lo más probable, o si nosotros quisiéramos catalogar el combustible fósil viene de aquí, de esta parte, de procesos fotosintéticos. Plantas que existieron no hoy, ni ayer, ni hace 10 años, sino hace cientos de años. Materia orgánica que de alguna manera se benefició de ese proceso fotosintético. Nos van a generar a nosotros ese combustible fósil. Se cree y se dice en la actualidad que el combustible fósil no es otra cosa que energía solar almacenada. Porque si recordamos el camino, todo esto viene de acá, de una fuente externa y viene de radiación solar. ¿Ok? Entonces eso para que tengamos en cuenta. Vamos ahora a ver el siguiente tema. Este habla acerca del proceso de Sol. Dice aquí, por ejemplo, fuentes energéticas para el planeta, internas y externas. Y vamos a ver entonces el Sol, qué papel importante juega en lo que es una fuente de energía para nuestro planeta. Voy a ponerle aquí. A ver. Procesos en el Sol. No vamos a adentrarnos mucho, solamente para que entiendan un poco qué es lo que ocurre y cómo es posible que obtengamos tanta cantidad de energía de ese cuerpo celeste. Entonces vamos a ver. El Sol tiene una serie de capas, vamos a llamarlas así. Y en la capa o nuclear, vamos a llamarlo, y por nuclear me refiero a que es una sección que únicamente, sección de aproximadamente es 0.3 el radio del Sol. Independientemente del valor numérico que manejemos, ese es el valor que tiene, ¿no? Ok. Entonces, en esa sección ocurre, vamos a llamarlo, vamos a tener nosotros un compuesto, bueno, un elemento que se conoce como hidrógeno. Esta sección es rica en hidrógeno y también va a ser rica en otro elemento el cual es helio. Si recuerdan sus clases de químicas, este sería el primer compuesto en la tabla periódica, este sería el segundo compuesto en la tabla periódica, y al mismo tiempo, este segundo compuesto se considera como un gas noble. Gas noble. Y por gas noble se refiere a que es uno de los elementos, o sea, se encuentra en el grupo de los elementos más estables que se conocen por la humanidad, ¿no? Recordemos nuevamente, la tabla periódica es una manifestación de los elementos que el ser humano conoce
o que ha conocido por medio de la Tierra. Puede haber otros elementos en otros planetas de los cuales no tenemos acceso nosotros. En fin, entonces se llegó a la conclusión de que el Sol, en esa sección que aproximadamente corresponde al punto 3 de su radio, existe una gran cantidad de materia, o prácticamente la gran mayoría de la materia del Sol está nada más en esa parte, conformada por hidrógeno y por helio. Ok, entonces a grandes rasgos lo que sucede es algo así. Llega un punto en el que una molécula de helio se combina con otra molécula de helio. Entonces, dibujamos aquí la flechita de reacción química y vamos viendo. Hay dos conceptos, que vamos a manejar el día de hoy. El primer concepto es el de reacción química. Lo voy a poner acá arriba, como en rojo. Vamos a poner aquí. Reacción química. Y entendremos como reacción química el proceso por el cual una molécula o elemento se combina o descompone para formar un compuesto totalmente diferente. Esa sería la manifestación de combinarse. Y esta sería la manifestación de descomponerse en uno o más compuestos distintos. Esa es una reacción química. En una reacción química se cumple el concepto de conservación de la materia, es decir, no puede entrar más sustancia de la que se va a producir. Y no puede entrar, o sea, se tiene que mantener esa relación, ¿no? En otras palabras, la entrada debe ser idéntica a la salida. Ese es el concepto de reacción química. En el Sol, si nosotros quisiéramos hacer aplicar la reacción química al Sol, bueno, ¿qué es lo que pasaría aquí? Nosotros dibujaríamos algo así, ¿no? 2H2. Porque tenemos 2 moles de entrada y esperaría yo 2 moles de salida. El detalle es que en el Sol no ocurre como tal una reacción química, ocurre otro proceso que se llama reacción nuclear. Una reacción nuclear ya no le importa, por ejemplo, la cantidad de materia. Lo que le importa es la transferencia de protones y de electrones, las partículas subatómicas del átomo. Recordemos, el átomo tiene electrón, protón y neutrón. Entonces, cuando un elemento transfiere protones y no en sí moles, vamos a hacer ¿cómo se llama? El ejemplo, ¿no? Yo tengo aquí, nada más para que tengamos claro esa parte. Yo tengo aquí esta sustancia. Y si esta sustancia yo la combino con esta otra, yo tendría una reacción química. La primera hidróxido de sodio, la segunda ácido clorhídrico. Entonces lo que va a pasar es que estos elementos, bueno, lo voy a poner separado. Estos elementos, bueno, pero estos compuestos tienen las partes en el paréntesis, lo que se encuentra afuera y lo que se encuentra dentro del paréntesis. En una reacción química lo único que pasa es la recombinación de los elementos o compuestos que aparecen. Y lo que va a pasar es que el Na que estaba al principio ahora se va a juntar con el Cl. Y que el OH que estaba al principio, al final aquí, se va a juntar con el H del principio. Entonces HOH. Esto es una recombinación. Ahora, una reacción nuclear tiene que ver con el efecto de que el hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón. Entonces, si yo tengo dos hidrógenos, tendría 2 protones. Y si a esto yo lo combino con otros 2 protones, yo lo que hago, en general tendría 4 protones. Pero aquí viene lo interesante. No existe como el hidrógeno no tiene 4 protones. La verdad es que no. La definición de un elemento, del que sea, de hidrógeno, de cloro, etc., va de la siguiente forma. Un elemento es aquel
aquel que contiene una cierta cantidad de protones determinado. Entonces es algo que ya se conoce. Entonces si yo combino dos protones más dos protones, yo tengo cuatro protones. Y el elemento, el único elemento en la tabla periódica que tiene cuatro protones es el helio. Quiere decir que si yo llegara a combinar los cuatro protones, el elemento que se forma es helio. Quiere decir que aquí, pum, aparece ese elemento. A eso se le considera reacción nuclear. Una reacción nuclear no genera, no recombina las moléculas, recombina los electrones y recombina los protones, perdón. Y eso puede llegar a generar elementos que no existían. Porque al final el elemento se forma solamente por la combinación de protones. O la combinación de las partículas subatómicas, perdón. Ok, entonces ya tenemos el helio. Pero, cosa curiosa, pasa algo muy interesante. Okay. La masa que se encuentra aquí y la masa que se encuentra acá son distintas. Resulta que en la salida se perdió materia. Es decir, si nosotros pesamos las dos moléculas de hidrógeno que reaccionaron al inicio y pesamos el helio que se formó al final, nos vamos a dar cuenta de algo interesante. Las masas no dan, algo pasó. Siendo la masa del helio menor, o la masa de salida es menor que la masa de entrada. Pero dijimos que existe una ley de conservación de materia. Entonces, ¿qué pasó con esa masa? Bueno, la masa que está sobrando, esa masa se convirtió a energía en aproximadamente 25 megaelectronvolts. ¿Cómo fue posible eso? Supongo que en alguna ocasión han visto esta fórmula. Dice que la energía es igual a la materia por la constante de la velocidad de la luz al cuadrado. Esta ecuación es la ecuación que se utiliza en reacciones químicas para convertir pequeñas fracciones de materia directamente a energía. Entonces lo que pasa aquí es lo siguiente. Recapitulando, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno se juntan, reaccionan del punto nuclear, combinan sus protones y se transforman en un nuevo elemento que se llama helio. Al transformarse, se pierde una minúscula cantidad de materia y esa materia, por el efecto del choque, se acelera y se transforma totalmente, o sea, cambia, desaparece de materia y se convierte totalmente en energía. Y esa energía son los 25 megaelectronvolts. Esta energía de acá. A eso se le conoce como fusión nuclear. ¿Ok? Ahora, ¿y qué pasa con esta parte? Bueno, esos 25 megaelectronvolts viajan a otra sección donde se encuentra una molécula de helio. ¿Sí? Entonces, esa energía viene tan rápido y viene impactando de manera, lo voy a poner acá, del lado izquierdo, que el helio que se encontraba ahí formado, porque habíamos dicho que en ese núcleo de 0.3 radios hay hidrógeno y hay helio. Ese helio que se encuentra aquí se le impacta con esa energía de megaelectronvolts. Y lo que va a hacer es que esa energía va a hacer que los dos protones que tenía el helio se dispersen a dos elementos que tengan dos hidrógenos, que tengan dos protones, perdón. Y el elemento que tiene protones así es el hidrógeno. Entonces eso hace esta parte. A eso se le llama fisión nuclear. Que a su vez esa misma reacción vuelve a ocurrir una y otra vez, ¿no? Infinitamente hasta que, porque es muy minúscula la materia que se va perdiendo. Y esta energía, estos mismos 25 megaelectronvolts, empiezan a viajar. Y si estábamos, por ejemplo, en el punto 3 radio del Sol, empieza a salir. Empieza a salir y eventualmente salen del radio del Sol y eventualmente viajan por el universo y llegan hasta el planeta Tierra.
Por eso algunos consideran que el Sol no es un recurso renovable, es una estrella que eventualmente pues se va a acabar la materia del núcleo en los procesos de fusión y fisión, pero todavía le queda bastante, ¿no? Y toda esa energía de fusión y de fisión que está ocurriendo constantemente una y otra vez, es energía que llega al planeta y se aprovecha por todos los medios que hemos estado viendo, ¿no? Principalmente por los procesos de las plantas. Estas plantas que a su vez van a generar una serie de, de reacciones químicas que darán pie a la vida y a lo que vamos a estar viendo que serían los recursos biomásicos. Ahora, el siguiente punto tiene que ver con el proceso de fotosíntesis de las plantas. Mm, no vamos a ver en general reacciones nucleares en el curso ni nada por el estilo. Simplemente es como que para que tengan una idea y una noción de qué es lo que ocurre en el Sol, de dónde saca la energía el planeta y aterrizar un poco más para que tengan un trasfondo de cómo se obtiene esa biomasa y qué papel tan importante juega el Sol. Con respecto al proceso de fotosíntesis, vamos a mirar dos organelos muy importantes para lo que serían las plantas, o al menos respecto a nuestro punto de vista, que sería la energía y la biomasa, los cuales es el cloroplasto y la mitocondria. Ahora, el cloroplasto, vamos a hablar así muy rápido, el cloroplasto va a ser el organelo donde va a ocurrir la reacción de fotosíntesis. Aquí ocurre la fotosíntesis. Y la mitocondria es el organelo encargado de almacenar la energía de la planta. Almacena energía. Ok. Entonces, si recordamos en materias anteriores o en otros cursos, lo que sería la fotosíntesis habíamos visto que era el proceso por el cual las plantas, por medio de luz, producían sus propios alimentos o algo así, ¿no? Más o menos, o de una manera muy genérica, sería la definición. Ahora, la planta va a utilizar dos compuestos químicos que se encuentran en la atmósfera y aparte va a utilizar un catalizador. Ok. En la atmósfera se encuentra aire, del cual va a obtener CO2, o lo que sería como tal el monóxido de carbono. Y el otro compuesto que va a utilizar también del mismo aire es agua. Entendamos que el aire como nosotros lo conocemos y el cual respiramos, es una mezcla de varios compuestos. El aire es una mezcla de polvos, el aire es una mezcla de agua, el aire es una mezcla de nitrógeno con oxígeno. Todo eso es lo que nosotros consideramos como el aire que se encuentra atmosférico. Y eso es lo que nosotros respiramos. De todo eso que es aire, entonces la planta toma estos dos compuestos. Obtiene CO2, obtiene agua y utiliza un catalizador que en este caso, voy a poner aquí, sería radiación electromagnética, o en otras palabras, luz. O también en otras palabras, radiación solar, ¿no? Lo que alcanza a entrar del balance global sobre el planeta, lo que no se difunde, lo que no se pierde en la atmósfera y puede llegar a las plantas, entonces esa luz la utiliza como catalizador. Y con estos dos compuestos y la catalización por medio de la luz obtiene o genera una reacción química en el cloroplasto. Ahora, catalizador vamos a considerar lo que es un agente que ayuda a proporcionar una reacción química, pero como tal ¿cómo se llama? No se transforma en otros compuestos, solamente ayuda a que suceda. Vamos a decirlo así, que es inerte, o sea, no reacciona como tal. Entonces, a grandes rasgos, esa reacción química que se produce en el cloroplasto sería algo así. Es CO2 más agua reaccionan. No lo cargó. Está. Reacciona con luz como catalizador para producir esta molécula.
H2O. Y oxígeno. Entonces, vamos analizando esta parte. Tal vez en otros niveles o en otras áreas, recordamos que la fotosíntesis era muy importante porque las plantas producían el oxígeno que necesitamos en la Tierra, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero lo que nosotros vamos a analizar ahora en esta materia es esta parte de aquí. Este compuesto CH2O es la forma, vamos a poner aquí, la forma básica de un carbohidrato. Esta forma básica del carbohidrato es lo que, la planta desarrolla en el cloroplasto y que eventualmente se va a convertir en un carbohidrato de un nivel más alto. Un carbohidrato tiene esa forma, lo voy a poner aquí, CH2O, y aparte fuera del paréntesis tiene una N. Esa N nos indica a nosotros un número, porque el carbohidrato vendría siendo algo así como un polímero, es las veces que se va a repetir todo lo que se encuentra entre el paréntesis. Si la N se torna un 3, significa, vamos a escribir, si la N se torna un 3, significa que aquí sería C3, H9 o 3, ¿no? Eso es lo que significa. Es un múltiplo y nos va a decir las veces que se va a repetir la molécula. Ok. Un carbohidrato muy importante para las plantas y para todos los organismos es la glucosa. Vamos a ponerlo aquí. Cuya fórmula es C6H12O6. Y es un carbohidrato simple y muy utilizado tanto en las especies vegetales como en animales. Este carbohidrato, a su vez, va a ser el precursor o va a ser el compuesto que se debe encargar de formar otra molécula que se le conoce como ATP. Y lo voy a escribir aquí, lo que significa, pues, ATP está en sus siglas en inglés, es adenosín pirofosfato. Este adenosín pirofosfato va a ser la molécula que se considera, en otras palabras, como la moneda energética de los seres vivos. Ese ATP va a encargarse de generar una serie de reacciones químicas que van a propiciar procesos metabólicos en la planta y que eventualmente van a propiciar procesos metabólicos en otros seres vivos, ¿no? Aquí lo importante, y así se va generando todo el ciclo de lo que es la vida, ¿no? Lo importante aquí es que las plantas procesan dos compuestos importantes, o sea, dos entidades importantes. Una es la radiación electromagnética, que sería la luz, y la otra es el CO2. Se estima que anualmente eh, todos los procesos de fotosíntesis en el planeta pueden tratar aproximadamente 10 a la 11 toneladas de CO2 al año, por año, que es un número bastante amplio, ¿no? Y esto representa un equivalente, o sea, esas 10 a la 11 toneladas de CO2 al año, representa el equivalente a haber utilizado 10 a la 18 kilojoules de energía. Eso es lo que representa. ¿Por qué es importante considerar el CO2? Bueno, resulta que si nosotros utilizamos la biomasa para el aprovechamiento, para su aprovechamiento desde un punto de vista energético, si ya miramos en el proceso, en la parte global de cómo se obtiene energía, y cuando vayamos a ver la parte de generación de energía, se van a dar cuenta de que normalmente ocurre una reacción de combustión, una reacción de combustión, lo voy a poner aquí, es aquella de yo tengo un combustible
lo voy a mezclar con oxígeno y voy a obtener CO2 y agua. Eso es la reacción de combustible. Ahora, si se fijan, vean las similitudes, bueno, con otro color, entre esta reacción de combustión y la reacción de fotosíntesis. En combustión yo obtengo como productos CO2 y agua. Y en la fotosíntesis yo tengo como reactivos CO2 y agua. En la fotosíntesis mi producto es oxígeno. Y en la combustión mi reactivo es oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que cambia en estas dos fórmulas o en estas dos ecuaciones químicas? Cambia el carbohidrato, que es el producto de la planta, y cambia el combustible. Podríamos considerar que hasta cierto punto son reacciones inversas. Entonces, si yo como ser humano deseo obtener energía, lo que voy a lograr, y entonces la luz, en este caso aquí voy a tener como tal energía de salida. Energía de salida. Entonces, como ser humano, si yo quiero aprovechar la energía que se obtuvo en el combustible, es decir, la planta ya absorbió, voy a poner acá, la planta ya absorbió la luz, ya la utilizó para poder mezclar estos dos compuestos y ahora ya viene de alguna manera esa energía que miramos del sol, viene, ¿cómo podemos decirlo? Viene almacenada en la molécula del carbohidrato. Cuando yo, cuando yo tengo un combustible, ahí hay una energía almacenada, es lo que les decía. El combustible fósil es energía solar almacenada. Ya sea que ustedes consideren que es un combustible fósil, que es una gasolina, que es un petróleo, si ustedes van a quemar madera, si van a quemar cualquier material, ese material para formarse se le tuvo que haber dado energía. Entonces, cuando ustedes, y esa energía proviene del sol, entonces cuando ustedes la van a quemar, lo que van a hacer es el proceso inverso a la fotosíntesis, van a desprenderlo todo, van a desprender la energía que usaron para formarlo y les va a generar el CO2 y el agua. Entonces, ¿por qué son importantes las emisiones? O para que lo tengan en claro, se considera que si su combustible es biomasa, el CO2 que se liberó es el mismo CO2 que ya se absorbió. Y el balance de CO2 en la atmósfera queda neutralizado, porque se encuentra ciclo, es decir, no existe nuevo CO2 en el ambiente. Lo absorbe la planta, es decir, lo absorbe la planta, vamos a poner aquí, absorbe, se quema y se libera. Y nuevamente lo absorbe, se quema y eso es lo que estaría pasando con el CO2. Teóricamente, si nosotros utilizamos únicamente biomasa para generar energía. Por eso es importante. Se considera entonces que el balance de emisión por biomasa es neutral, cero, ¿no? En cambio, si ustedes tienen combustibles fósiles y ustedes los queman, estrictamente hablando, tal vez en algún tiempo muy lejano se absorbía ese CO2, pero en este momento se está liberando, o sea, como que se acumuló y se está liberando a la atmósfera. Por eso se considera que los combustibles fósiles hay que tener cuidado con el aspecto de emisiones, ¿no? Y no solamente es CO2 lo que se emite, se puede emitir otras sustancias como lo que serían los NOx, que son los óxidos de nitrógeno, óxido de azufre, dióxido de azufre, también se pueden emitir a la atmósfera dependiendo de la composición química del compuesto y nos pueden generar otros tipos de contaminantes. En general, ese es el proceso de fotosíntesis, o al menos lo que a nosotros nos interesa. Cómo se obtiene o cómo se forman esas moléculas que nosotros vamos a utilizar para aprovechamiento de energía y al mismo tiempo eh, la planta puede utilizar esa fotosíntesis para generar otros compuestos de interés como vamos a ver más adelante. La materia tiene por finalidad darles el panorama de que un residuo biomásico se puede utilizar
tanto para su aprovechamiento como energía, como su revalorización en otro producto de interés. Entonces, con esto vamos a terminar la sesión del día de hoy. Recuerden que deben de hacer el apunte. Si quieren agregar más cosas de los que yo dije durante el video, lo pueden hacer. Eso nada más es como que la parte genérica y ustedes lo pueden complementar con lo que dije o buscando referencias en internet o de libros. No hay ningún problema, ¿no? Entonces, pues nos estamos viendo.